Rezas, crees de verdad, con todo tu ser. Cierras los ojos, pones tu corazón en cada palabra, sientes esa emoción que te sube por el pecho y esperas con ilusión, esperas con ansiedad, esperas pensando que esta vez será distinto. Y aún así, nada cambia. Miras a tu alrededor y ves a otras personas recibiendo cosas. Ves a gente que parece tener menos fe que tú, consiguiendo exactamente lo que llevas tanto tiempo pidiendo. Y entonces llega esa sensación horrible, ese nudo en el estómago, ese pensamiento que ni siquiera quieres reconocer, pero que vuelve siempre. ¿Acaso Dios me escucha? ¿No será mi fe lo bastante fuerte? ¿Qué falla en mí? Así que lo intentas otra vez, pides de nuevo, cambias las palabras, intentas sentir más, intentas creer con más fuerza, pero en el fondo, esa duda ya ha plantado una semilla. Quizá no eres lo suficientemente digno, quizá tu fe sea demasiado débil, quizá estés haciendo algo terriblemente mal. Pero, ¿y si te dijera que el problema no es Dios? ¿Y si te dijera que quizá ni siquiera sea tu fe? ¿Y si lo que está bloqueando que tus oraciones sean escuchadas no fuera la intensidad de tus sentimientos, sino simplemente la manera en que estás pidiendo? Quédate hasta el final de este vídeo, porque lo que vas a descubrir aquí podría cambiar por completo tu forma de relacionarte con el universo, con Dios y sobre todo con tus propias palabras. Esto no va de religión, no va de a qué iglesia acudes ni cuántas veces al día rezas. Va de entender una ley espiritual que Florence Scovel Shinn enseñó hace más de 100 años y que la mayoría de la gente todavía desconoce hoy en día. ¿Te has fijado alguna vez en que hay personas que parecen conseguir todo lo que piden? No son necesariamente las más religiosas, no son las que pasan horas y horas rezando, pero de alguna manera su vida fluye, las cosas suceden, las puertas se abren y ahí estás tú, haciendo todo bien, siendo buena persona, honesta, con fe, y parece que tus palabras simplemente se desvanecen en el aire. ¿Qué saben estas personas que tú no sabes? ¿Tienen algún secreto? ¿Alguna fórmula mágica? ¿Alguna conexión especial con lo divino? La respuesta es a la vez más sencilla y más profunda de lo que imaginas, y tiene que ver completamente con cómo usas tus palabras, tus pensamientos y sobre todo tus emociones cuando estás pidiendo. Florence Scovel Shinn solía decir algo que mucha gente no entiende hasta que pasa por mucho dolor. Tus palabras son decretos. Cada vez que abres la boca para pedir algo, no estás simplemente expresando un deseo. Estás creando una realidad. Estás moldeando tu futuro. Pero la mayoría de la gente pide de una forma que cancela su propia petición. Pide de una manera que aleja exactamente aquello que quiere atraer. Y lo peor de todo es que nadie te enseña esto. Nadie se sienta a tu lado y te explica que existe una diferencia enorme entre pedir con fe y pedir con miedo disfrazado de fe. Nadie te muestra que hay una forma de orar que abre puertas y otra que te encierra en una prisión emocional invisible. Así que sigues repitiendo los mismos errores, sigues pidiendo de la misma manera, sigues esperando resultados diferentes, haciendo exactamente lo mismo. Y la frustración solo aumenta, la duda solo se hace más grande, y esa sensación de abandono va apoderándose de tu corazón. Pero hoy esto termina. Hoy vas a entender por qué tus oraciones parecen no ser escuchadas. Y lo más importante, vas a aprender a corregirlo. No necesitas cambiar de religión. No necesitas convertirte en un gurú espiritual. Solo necesitas entender 3 errores que casi todo el mundo comete al pedir y que bloquean completamente el flujo de la abundancia en tu vida. Si este tipo de contenido fortalece tu mente y tu espíritu, suscríbete al canal y dale al like para apoyar este mensaje, porque cuanta más gente entienda esto, más vidas cambiarán. Y quizá, solo quizá, tú seas una de ellas. Antes de seguir,
necesito dejar una cosa clara. Esta reflexión no va de religión, no va de qué denominación sigues, si vas a misa todos los domingos o si prefieres rezar solo en casa. Esto va de entender por qué tantas oraciones sinceras, hechas por gente buena y con fe, parecen no ser escuchadas. No estoy aquí como alguien que tiene todas las respuestas. No soy gurú, no soy cura, no soy nadie especial. Soy simplemente alguien que lleva años estudiando las leyes espirituales, que conoció las enseñanzas de Florence Scovel Shinn y vio en la práctica cómo estas verdades transforman vidas. Y lo más importante, soy alguien que ha estado exactamente donde tú estás ahora. Ya he pasado noches enteras pidiendo algo que parecía no llegar nunca. Ya me he preguntado si Dios se había olvidado de mí. Ya he sentido ese dolor de ver a otras personas conseguir exactamente lo que yo tanto quería, mientras yo seguía ahí, parado, esperando, creyendo, pero sin ningún resultado visible. Y fue solo cuando entendí lo que voy a compartir contigo hoy que todo cambió. No fue magia, no fue suerte, fue simplemente entender que existe una diferencia gigantesca entre pedir con conciencia y pedir en la desesperación, entre decretar con fe verdadera y suplicar con miedo disfrazado de esperanza. Florence Scovel Shinn enseñó que el universo no responde a tus palabras, el universo responde a la vibración que hay detrás de tus palabras. Responde al sentimiento que llevas cuando hablas. Responde a la creencia verdadera que existe en el fondo de tu corazón, no a la que intentas forzar en tu mente. Y aquí está el problema. La mayoría de la gente pide una cosa con la boca, pero cree otra con el corazón. Pide prosperidad, pero siente escasez. Pide sanación, pero vive en el miedo a la enfermedad. Pide amor, pero lleva la creencia profunda de que no es digno de ser amado. Esto no significa que seas falso, no significa que tu fe sea mentira. Significa simplemente que todavía no has aprendido a alinear tus palabras con tus emociones. Todavía no has entendido que la oración verdadera no es súplica, es decreto, es afirmación. Es reconocimiento de algo que ya existe en el campo de las posibilidades infinitas, esperando solo ser materializado por la fuerza de tu convicción. Sé que esto puede sonar extraño al principio, especialmente si te han enseñado toda la vida que pedir es ponerte en una posición inferior, como alguien que necesita y no tiene. Pero Florence Scovel Shinn trajo una perspectiva completamente diferente. No necesitas pedir porque te falte algo. Pides porque eres creador. Pides porque tienes el poder de moldear tu realidad a través de la palabra hablada. Y cuando entiendes esto, todo cambia. Dejas de ser esa persona desesperada, rogando por migajas, y te conviertes en alguien consciente de su poder, decretando aquello que ya es tuyo por derecho divino. Hay una diferencia abismal entre estas dos posturas. Y es precisamente esta diferencia la que separa a quienes reciben de quienes siguen esperando. Si este tipo de contenido fortalece tu mente y tu espíritu, suscríbete y dale al like para apoyar este mensaje, porque este conocimiento necesita llegar a más personas, necesita liberar más corazones de esta prisión invisible del miedo y la duda. Ahora viene la parte que quizás sea la más difícil de escuchar, pero también la más liberadora. Tus oraciones no están siendo ignoradas, están siendo respondidas exactamente de la forma en que las estás haciendo. Si pides con miedo, recibes más razones para tener miedo. Si pides con escasez, atraes más escasez. Si pides pensando que no lo mereces, el universo simplemente confirma esa creencia. Pero espera, no estoy diciendo que sea culpa tuya. Estoy diciendo que el poder es tuyo, y hay una diferencia enorme entre culpa y responsabilidad. La culpa paraliza, la responsabilidad libera. La culpa te deja en posición de víctima, la responsabilidad te coloca en posición de creador.
Y eso es exactamente lo que vas a aprender en los próximos minutos. Cómo dejar de ser víctima de las circunstancias y convertirte en creador de tu propia realidad. Cómo transformar tus oraciones de súplicas desesperadas en decretos poderosos. Cómo alinear tus palabras con la frecuencia de la abundancia, la salud, el amor, la prosperidad. Déjame contarte la historia de una persona que quizás se parezca mucho a ti. La llamaré Carmen, pero podría ser Juan, María, Carlos o cualquier otro nombre, porque esta historia se repite millones de veces cada día, en casas sencillas, con gente de fe, gente de corazón puro. Carmen se despertaba cada día a las 5:30 de la mañana. Antes incluso de tomar café, ya estaba de rodillas, rezando. Daba gracias por el nuevo día, pedía protección para la familia y hacía su petición especial, un trabajo mejor. Trabajaba en un sitio que no la valoraba, ganaba poco, llegaba a casa agotada, pero tenía fe en que Dios iba a cambiar esa situación. No pedía lujos, no pedía riquezas, pedía simplemente una oportunidad mejor, un lugar donde su trabajo fuese reconocido, un sueldo que le permitiera pagar las facturas sin agobios, algo sencillo, algo justo, algo que sabía que merecía, porque siempre había sido honrada, trabajadora, dedicada. Pasaron meses. Carmen seguía rezando cada día, seguía creyendo, seguía esperando el milagro, pero nada sucedía. Veía anuncios de trabajo, mandaba currículums, pero nunca la llamaban. O cuando la llamaban, siempre había algo que salía mal. El sueldo era menor que el actual, el horario no cuadraba. La empresa cerraba las vacantes. Y lo peor de todo, veía a personas a su alrededor consiguiendo buenos trabajos. Una vecina que ni siquiera estaba tan cualificada como ella consiguió un puesto excelente. Un primo que vivía quejándose de la vida fue ascendido. Hasta esa compañera de trabajo, que escaqueaba todo el día, consiguió que la trasladaran a un departamento mejor. Carmen empezó a preguntarse, ¿qué falla en mí? ¿Por qué Dios escucha las oraciones de los demás y no las mías? ¿Será que hice algo malo en algún momento de la vida y estoy pagando por ello? ¿Será que mi fe no es lo bastante fuerte? Intentaba creer más, rezaba con más intensidad. A veces llegaba a llorar durante las oraciones, implorando, suplicando, pidiendo solo una oportunidad, solo una puerta abierta, solo una señal de que Dios no se había olvidado de ella. Pero los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y nada cambiaba. Carmen seguía en ese trabajo que le chupaba la energía, con ese sueldo que apenas daba para sobrevivir, sintiéndose cada vez más invisible, cada vez más olvidada, cada vez más abandonada. ¿Y sabes qué era lo peor? Que ni siquiera podía quejarse, porque todo el mundo le decía, tienes que tener fe, tienes que confiar, tienes que esperar en el tiempo de Dios. Y ella creía en eso, de verdad que lo creía. Pero en el fondo, muy en el fondo, una vocecita empezó a susurrar, ¿y si el tiempo de Dios nunca llega para mí? Carmen empezó a sentirse culpable por tener ese pensamiento. Pensaba que estaba pecando por dudar. Así que intentaba alejar la duda bien lejos, forzaba una sonrisa, repetía afirmaciones positivas, pero esa sensación de frustración solo crecía. Ese nudo en el estómago solo aumentaba. Esa pregunta silenciosa martillaba en su cabeza. ¿Por qué a mí no? Miraba al cielo y pensaba, yo lo hago todo bien, soy honrada, ayudo a quien lo necesita, no deseo mal a nadie. Entonces, ¿por qué mi vida sigue así? ¿Por qué mis oraciones parecen rebotar en el techo y volver? Por la noche, cuando por fin se tumbaba en la cama, exhausta del día, Carmen a veces dejaba caer las lágrimas en la almohada, lágrimas silenciosas de cansancio, de frustración, de un dolor que ni siquiera sabía explicar bien. No era rabia contra Dios, era simplemente una tristeza profunda por no entender, por no conseguir alcanzar algo que parecía tan sencillo, tan básico, tan justo.
Y si te estás identificando con la historia de Carmen, si alguna vez te has sentido así en tu vida, debes saber que no estás solo. Millones de personas buenas, de fe, de corazón puro, pasan por esto. Y en la mayoría de los casos, el problema no está en Dios, no está en la falta de merecimiento, no está en la intensidad de la fe. El problema está en la forma en que están pidiendo. Hay un pensamiento que Carmen nunca decía en voz alta, un pensamiento que ni siquiera le gustaba reconocer para sí misma, porque parecía erróneo, parecía pecado, parecía falta de fe, pero ese pensamiento volvía siempre, sobre todo de madrugada, cuando se despertaba en mitad de la noche y se quedaba mirando al techo oscuro. ¿Acaso Dios me escucha de verdad? Era una pregunta terrible, una pregunta que traía culpa solo de pensarla, pero era también una pregunta honesta, nacida de un dolor real. Porque ¿cómo sigues creyendo que te escuchan cuando parece que todas tus palabras se pierden en el vacío? ¿Cómo mantienes la fe cuando ves a todo el mundo a tu alrededor siendo atendido, menos tú? Carmen intentaba alejar ese pensamiento, sacudía la cabeza, respiraba hondo, recordaba versículos de la Biblia, frases motivacionales, historias de personas que esperaron años y fueron recompensadas. Pero la duda volvía, sobre todo cuando veía a esa compañera de trabajo que vivía criticando a los demás conseguir un ascenso, o cuando veía a ese vecino que no tenía ninguna fe aparente comprándose un coche nuevo. Y entonces llegaba otro pensamiento, aún peor. ¿Será que mi fe es demasiado débil? Carmen aumentaba el tiempo de oración. Empezó a despertarse todavía más temprano. A veces rezaba 3, 4 veces al día. Ponía más emoción en las palabras. Intentaba sentir más. Intentaba creer con más fuerza. Pero cuanto más intentaba forzar la fe, más parecía que algo iba mal. Era como intentar sujetar agua con las manos. Cuanto más apretaba, más se le escapaba. Y entonces llegaba el tercer pensamiento, el más doloroso de todos. ¿Qué estoy haciendo mal? Carmen revisaba su vida entera, buscaba pecados ocultos, pensaba en todas las veces que había sido impaciente, orgullosa, envidiosa. Recordaba aquella pelea con su madre años atrás, aquella vez que deseó mal a una persona que la había perjudicado. Aquel momento de debilidad donde dudó de la bondad de Dios. ¿Sería por eso? ¿Estaría Dios castigándola por esos errores? Intentaba arrepentirse más. Pedía perdón todos los días. Hacía promesas, pero nada cambiaba. Y la sensación de que había algo fundamentalmente mal en ella solo aumentaba. Lo peor de todo es que no podía hablar de esto con nadie, porque si decía que estaba dudando, la gente le diría que no tenía fe. Si decía que estaba cansada de esperar, le dirían que era impaciente. Si decía que no entendía por qué sus oraciones no eran respondidas, le dirían que necesitaba confiar más. Así que Carmen se tragaba la duda, escondía la frustración, se ponía una máscara de fe inquebrantable cuando estaba cerca de otros, pero por dentro se estaba rompiendo. Por dentro estaba perdiendo la esperanza. Por dentro, aquella vocecita susurraba cada vez más alto. Quizá no seas lo bastante especial. Quizá Dios tenga personas más importantes que escuchar. Quizá seas invisible incluso para el Creador. Y si has tenido alguno de estos pensamientos, si alguna vez te has sentido así, necesito que entiendas algo muy importante. Tener estas dudas no significa que seas débil, no significa que tu fe sea mentira, significa simplemente que eres humano, significa que estás sintiendo en tu propia piel la consecuencia de estar pidiendo de la forma equivocada, porque existe una diferencia gigantesca entre dudar de Dios y dudar de la forma en que te estás comunicando con Él. Lo primero es falta de fe, lo segundo es sabiduría. Lo primero te aleja, lo segundo te acerca. Carmen no lo sabía, pero estaba cometiendo los 3 errores más comunes al pedir. 3 errores que bloquean completamente el flujo de la manifestación.
3 errores que hacen que tus palabras se pierdan en el aire, sin fuerza, sin poder, sin resultado. Y tú, probablemente, estás cometiendo al menos uno de estos errores también. Un día, Carmen estaba navegando por internet buscando una vez más ofertas de trabajo y sin querer hizo clic en un vídeo sobre manifestación. Normalmente ni siquiera prestaba atención a ese tipo de cosas, le parecía un poco raro, demasiado New Age, pero ese día estaba tan cansada, tan sin esperanza, que decidió verlo. Y fue en ese vídeo donde escuchó por primera vez el nombre de Florence Scovel Shinn, y escuchó también una frase que cambió completamente su forma de ver las cosas. Quizá no estés pidiendo cosas equivocadas, sino que estés pidiendo de la forma equivocada. Carmen pausó el vídeo, volvió atrás y escuchó de nuevo, y otra vez. Esas palabras tocaron algo profundo dentro de ella, porque por primera vez alguien estaba diciendo que el problema no era ella, no era su fe, no era su merecimiento, era solo la forma en que estaba usando sus palabras. Empezó a investigar más sobre Florence Scovel Shinn. Descubrió que había vivido hace casi 100 años, pero sus enseñanzas eran tan actuales como si hubieran sido escritas ayer. Y descubrió algo que nadie le había enseñado jamás. Tus palabras tienen poder creador, pero ese poder solo funciona cuando usas las palabras correctas, de la forma correcta, con el sentimiento correcto. Carmen siempre había pensado que rezar era pedir humildemente. Era ponerte en una posición inferior, reconocer que no tienes e implorar para que Dios te dé. Pero Florence Scovel Shinn enseñaba algo completamente diferente. Rezar verdaderamente es decretar, es afirmar, es reconocer que aquello que deseas ya existe en el plano espiritual, esperando solo ser manifestado en el plano físico. Y lo más importante, Carmen descubrió que existe una diferencia enorme entre pedir con fe y pedir con miedo disfrazado de fe. Se dio cuenta de que cada vez que rezaba por un trabajo mejor, en el fondo estaba llevando un sentimiento de escasez. Estaba diciendo, no tengo, necesito, soy insuficiente. Y el universo simplemente confirmaba esa creencia, manteniéndola exactamente en esa situación. Fue como si una luz se hubiera encendido en su mente. No era que Dios no la escuchara, era que ella estaba enviando un mensaje contradictorio. Con la boca pedía abundancia, pero con el corazón emanaba escasez. Con las palabras pedía cambio, pero con los sentimientos se mantenía atascada en la misma vibración de carencia. Carmen recordó todas las veces que había rezado y se dio cuenta de que siempre había un tono de desesperación, un tono de urgencia, un tono de miedo de que aquello nunca fuese a suceder. Pedía, pero no creía de verdad que fuese a recibir. Decía las palabras, pero no sentía la realidad de ellas. Y entonces entendió algo que lo cambió todo. El universo no responde a lo que dices, el universo responde a lo que vibras. Y ella había pasado meses, quizá años, vibrando en la frecuencia de la carencia, incluso mientras pedía abundancia. Esto no significaba que tuviera culpa, no significaba que hubiera hecho algo a propósito para sabotearse a sí misma. Significaba simplemente que nadie le había enseñado jamás cómo funciona la verdadera manifestación. Nadie le había explicado que existe una técnica, una forma correcta de alinear pensamiento, sentimiento y palabra. Fue en ese momento cuando Carmen decidió cambiar completamente su forma de rezar. Ya no iba a suplicar, ya no iba a implorar, ya no iba a pedir como quien no tiene. Iba a decretar como quien ya ha recibido. Iba a dar gracias como si el milagro ya hubiera sucedido. Iba a sentir la alegría de la conquista antes incluso de que se manifestara. ¿Y sabes qué pasó? 3 semanas después, recibió una llamada inesperada. Era de una empresa a la que ni siquiera recordaba haber enviado el currículo. Querían concertar una entrevista.
y una semana después estaba firmando un contrato con un sueldo 50% mayor que el que ganaba antes. Pero lo más interesante no fue eso. Lo más interesante fue que Carmen se dio cuenta de algo que muy poca gente se da cuenta. El cambio había sucedido primero dentro de ella. La oportunidad externa solo apareció después de que ella cambiara internamente. El universo solo le trajo aquello que ella ya estaba vibrando. Ahora que entiendes la historia de Carmen, voy a mostrarte exactamente cuáles son los 3 errores que estaba cometiendo y que probablemente tú también cometes, porque estos errores son tan comunes, tan automáticos, tan arraigados en la forma en que nos han enseñado a rezar, que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que los está cometiendo. El primer error es pedir con prisa. Carmen se despertaba por la mañana y lo primero que hacía era pedir por un trabajo mejor. Durante el día, siempre que se acordaba, hacía la misma oración. Por la noche, antes de dormir, pedía de nuevo. Parecía dedicación, parecía fe, pero en realidad era ansiedad disfrazada de devoción. Porque cada vez que pides algo con prisa, con urgencia, con esa sensación de que tiene que ser ya, estás emanando una vibración de desesperación, y la desesperación es lo opuesto a la fe. La fe verdadera es saber que ya está hecho, aunque todavía no lo veas. Es confiar en el tiempo divino, no en tu tiempo ansioso. Florence Scovel Shinn decía: el universo no tiene reloj, pero necesitas aprender la diferencia entre esperar con tranquilidad y esperar con desesperación. Cuando te impacientas, cuando no aguantas más esperar, cuando sientes que si no sucede pronto te vas a volver loco, estás bloqueando la manifestación. Piensa conmigo, cuando plantas una semilla, no te pasas el día desenterrándola para ver si ya ha germinado. No te pones a sacudir la tierra con ansiedad, simplemente la riegas, la cuidas y confías en que en el momento adecuado la planta aparecerá. Pero cuando se trata de nuestros deseos, hacemos exactamente lo contrario. Nos pasamos el día pinchando, dudando, apresurando. ¿Y sabes qué pasa? La semilla incluso empieza a germinar, pero tú la desarraigas con tu ansiedad. El milagro incluso empieza a formarse, pero tú lo deshaces con tu impaciencia. La respuesta incluso empieza a venir, pero tú bloqueas el camino con tu prisa desesperada. Carmen hacía esto sin darse cuenta. Cada vez que pedía con urgencia, en realidad estaba diciéndole al universo: no confío en que esto vaya a suceder. Tiene que ser ahora, porque tengo miedo de no recibir nunca. Y el universo, obediente, confirmaba ese miedo, manteniéndola en la espera indefinida. El segundo error es pedir queriendo controlar el resultado. Este error es incluso más sutil. Carmen no pedía simplemente por un trabajo mejor, pedía por un trabajo específico, en un sitio específico, con un sueldo específico, en un horario específico. Lo tenía todo planeado en su cabeza. Sabía exactamente cómo quería que sucediera el milagro. Y cada vez que aparecía una oportunidad que no encajaba perfectamente en ese plan, la descartaba, porque aquello no era exactamente lo que había pedido, no era de la forma que se había imaginado, así que seguro que no era la respuesta de Dios. Pero aquí está la verdad que nadie te cuenta. El universo siempre entrega algo mejor que lo que pediste, siempre, pero solo si tú lo permites. Solo si tienes la humildad de aceptar que quizá Dios sabe mejor que tú qué es bueno para tu vida. ¿Cuántas veces has pedido algo específico y no lo recibiste solo para darte cuenta años después de que si lo hubieras recibido habría sido una tragedia? ¿Cuántas veces el no de Dios fue en realidad una liberación que ni siquiera percibiste en su momento? Carmen quería un trabajo en una empresa grande, prestigiosa, pero el trabajo que consiguió fue en una empresa más pequeña, de la que nunca había oído hablar.
Al principio, casi lo rechaza, porque no era exactamente lo que había pedido, pero lo aceptó de todos modos, y descubrió que allí sería mucho más valorada, tendría mucho más crecimiento, y encontraría personas que se convertirían en amigas para toda la vida. Si se hubiera quedado atascada en la idea de controlar exactamente cómo debía suceder el milagro, habría perdido la mejor oportunidad de su vida, porque el universo tenía algo mejor planeado, pero solo lo recibió cuando soltó el control. Florence Scovel Shinn enseñó: pide lo que quieras, pero siempre añade esto o algo mejor, porque no tienes la visión completa. No conoces todas las variables, no ves el puzzle entero, pero el universo sí, y si confías, recibirás algo infinitamente mejor de lo que podrías planear tú solo. El tercer error es pedir movido por el dolor y no por la conciencia. Este es el error más profundo y el más difícil de percibir. Carmen solo empezó a rezar intensamente por un trabajo mejor cuando la situación se volvió insoportable, cuando ya no aguantaba más, cuando el dolor era tan grande que no tenía otra opción más que pedir. Y ahí está el problema. Estaba pidiendo para huir del dolor, no para alcanzar algo mejor. Estaba pidiendo por desesperación, no por conciencia. Y cuando pides así, atraes más de aquello de lo que estás intentando huir. Porque el universo lee tus emociones, no tus palabras. Y si tu emoción dominante es miedo, escasez, sufrimiento, eso es lo que seguirás atrayendo. No importa lo bonitas que sean tus oraciones, no importa cuántas veces al día repitas tus afirmaciones, si la vibración detrás de las palabras es de dolor, la respuesta será más dolor. Piensa en una persona que solo pide dinero cuando está desesperada, con las facturas atrasadas, sin saber cómo va a sobrevivir el mes. Pide, pero cada petición viene acompañada de pánico, y ese pánico es una afirmación poderosa de escasez. Es como decir: no tengo, nunca voy a tener, soy pobre, estoy arruinado. El universo no juzga, el universo simplemente responde. Y si estás vibrando escasez, recibirás más escasez. Si estás vibrando desesperación, recibirás más razones para desesperar. La forma correcta de pedir no es esperar hasta estar desesperado, es pedir cuando todavía estás bien, es decretar abundancia mientras todavía tienes alguna reserva, es afirmar salud mientras todavía te sientes fuerte, porque entonces estás pidiendo desde un lugar de poder, no de debilidad, de conciencia, no de dolor. Florence Scovel Shinn decía algo revolucionario: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y si solo te acuerdas de pedir cuando estás roto emocionalmente, cuando estás en el fondo del pozo, cuando estás sin esperanza, entonces eso es lo que estás siendo, y eso es lo que seguirás atrayendo. Pero hay algo todavía más profundo que Carmen descubrió y que puede cambiar completamente la forma en que ves tus oraciones no respondidas. A veces, el silencio no es rechazo. A veces, el silencio es protección. ¿Sabes esas veces en que pediste algo con toda tu alma, creíste de verdad, lo hiciste todo bien, pero aún así no lo recibiste? Y te enfadaste, te dolió, te sentiste abandonado. Pues bien, años después, miras atrás y te das cuenta, si hubiera recibido aquello en su momento, habría sido una tragedia. Carmen había pedido durante meses conseguir un trabajo en una empresa específica. Era la empresa de sus sueños. Hizo entrevistas, pasó varias fases, estaba casi segura de que lo iba a conseguir, pero al final eligieron a otra persona. Lloró, sintió que Dios había sido injusto, sintió que todo su esfuerzo, toda su fe, había sido en vano. Pero 6 meses después, descubrió que esa empresa estaba pasando por una crisis enorme. Despidió a la mitad de los empleados. Algunas personas incluso entraron en depresión por el ambiente tóxico que se creó allí. Y se dio cuenta, si hubiera conseguido ese trabajo, estaría ahora en paro,
traumatizada, destruida emocionalmente. El no de Dios había sido un sí a algo mucho mejor. El silencio no fue abandono, fue amor, fue protección, fue sabiduría divina impidiendo que entrara en un camino que parecía bueno, pero que en realidad era destructivo. ¿Cuántas veces ha pasado esto en tu vida y ni siquiera te diste cuenta? ¿Cuántas veces pediste algo que, si lo hubieras recibido, te habría destruido? ¿Cuántas veces el universo te salvó de ti mismo, pero tú lo interpretaste como rechazo? Hay una relación por la que rezaste tanto para que funcionara, pero no funcionó. Y años después descubriste que esa persona era tóxica, manipuladora, que habría acabado con tu autoestima. Hay esa oportunidad que parecía perfecta, pero no sucedió. Y descubriste después que era una trampa, una maldición disfraza de bendición. Florence Scovel Shinn enseñó algo precioso. El universo nunca cierra una puerta sin abrir otra mejor. Pero necesitas dejar de dar golpes en la puerta cerrada. Necesitas confiar en que si aquello no sucedió, es porque existe algo infinitamente mejor esperándote. Y aquí está la parte más profunda. A veces Dios no te da lo que quieres porque te está preparando para lo que necesitas. A veces el silencio es un periodo de preparación, no de abandono. Es el tiempo que necesitas para crecer, madurar, convertirte en la persona capaz de manejar la bendición que está llegando. Carmen se dio cuenta de esto claramente. Si hubiera conseguido ese trabajo de sus sueños justo al principio, cuando todavía estaba vibrando escasez, desesperación, ansiedad, probablemente lo habría saboteado todo. Habría llevado esa energía de carencia al nuevo lugar. Habría creado los mismos problemas en otro ambiente. Pero el universo la hizo esperar, no por crueldad, sino para que tuviera tiempo de entender los 3 errores, tiempo de cambiar su vibración, tiempo de convertirse en alguien que no solo recibía la bendición, sino que conseguía mantenerla. Y cuando finalmente llegó la oportunidad correcta, estaba preparada, no solo externamente, sino internamente. No entró en ese trabajo nuevo como una persona desesperada, agradecida por cualquier cosa. Entró como alguien consciente de su valor, sabiendo que merecía estar allí, vibrando abundancia, confianza, prosperidad. El silencio había sido el mayor regalo que podría haber recibido. Ahora viene la parte que te va a liberar de años de culpa, de rencor, de sensación de abandono. Necesitas revisitar todos esos momentos en que pensaste que Dios no te escuchaba, todas esas peticiones que parecían no ser respondidas, todas esas veces que te sentiste invisible, olvidado, dejado atrás. Y necesitas hacerte una pregunta honesta. ¿Será que aquello que llamé pérdida en su momento en realidad fue liberación? Carmen hizo este ejercicio y fue doloroso, pero también liberador. Recordó esa relación que tanto quiso que funcionara. Llegó incluso a rezar todos los días. Hizo hasta promesas, pero la persona simplemente desapareció de su vida sin explicación. En su momento, pensó que era el fin del mundo. Lloró durante meses, cuestionó a Dios. Pero años después, descubrió que esa persona tenía problemas serios que ella ni imaginaba. Adicción, deudas enormes, historial de relaciones abusivas. Si se hubiera quedado con esa persona, su vida se habría convertido en un infierno. La oración no respondida fue en realidad la mayor protección que podría haber recibido. Recordó esa casa que tanto quería comprar. Había ahorrado, lo tenía todo planeado, pero en el último momento el negocio no se cerró. Un detalle burocrático que pareció pura mala suerte. Se quedó destrozada. Sintió que nunca iba a conseguir tener su casa propia. Pero un año después, descubrió que esa zona donde estaba la casa había tenido una devaluación enorme. Problemas de infraestructura, violencia creciente. Si hubiera comprado allí, habría perdido todo su dinero y además estaría atrapada en un lugar peligroso.
El obstáculo de último momento fue en realidad un ángel disfrazado, impidiendo que cometiera un error gigante. Y fue entonces cuando Carmen entendió algo profundo. Dios siempre respondió sus oraciones, siempre. Pero a veces la respuesta era no, porque Él sabía cosas que ella no sabía. Veía consecuencias que ella no podía ver. Veía la película completa mientras ella solo veía una escena. Florence Scovel Shinn decía: aprende a agradecer el no, porque cada no es un sí disfrazado a algo mejor. Pero la mayoría de la gente se queda tan atascada en la decepción, en el rencor, en el sentimiento de injusticia, que no consigue ver la bendición escondida. Así que te invito a hacer el mismo ejercicio que hizo Carmen. Coge ese momento de tu vida que más te dolió, esa oración que tenías la certeza de que sería respondida, pero no lo fue, esa situación que te hizo dudar de todo, y pregúntate: ¿será que hoy, con la sabiduría que tengo ahora, podría ver aquello de forma diferente? Quizá ese trabajo que no conseguiste te habría puesto en un ambiente tóxico que destruiría tu salud mental. Quizá esa persona que tanto quisiste en tu vida te habría alejado de quien realmente estabas destinado a encontrar. Quizá esa oportunidad que no funcionó te habría llevado por un camino que parecía brillante, pero que en el fondo era oscuro. El universo te protege de formas que ni siquiera imaginas. Y a veces, la mayor prueba de amor divino es el no. Es la puerta que se cierra en tus narices. Es la oración que parece no ser escuchada. Porque Dios no te está dando lo que quieres. Te está dando lo que necesitas. Y hay una diferencia gigantesca entre esas dos cosas. Cuando Carmen entendió esto, algo cambió profundamente dentro de ella. Dejó de pelearse con el pasado. Dejó de llevar rencor. Dejó de sentirse víctima y empezó a sentir algo que no esperaba: gratitud. Gratitud por los noes, gratitud por los silencios, gratitud por todas las veces que Dios la protegió de sí misma. Y con esa gratitud llegó la paz, una paz profunda, una aceptación madura, una confianza verdadera de que todo, absolutamente todo, siempre había estado conspirando a su favor, incluso cuando parecía lo contrario. Así que vamos a recapitular todo lo que has aprendido hasta aquí, porque esto es demasiado importante para que lo olvides. Tus oraciones no están siendo ignoradas, no eres invisible. Dios no se ha olvidado de ti, pero existe una forma equivocada de pedir que bloquea completamente tus manifestaciones. Primer error: pedir con prisa, con ansiedad, con desesperación. Cuando pides así, estás emanando carencia, no abundancia, y el universo responde a tu vibración, no a tus palabras. Segundo error: querer controlar exactamente cómo debe venir la respuesta. Limitas lo infinito con tu imaginación finita. Cierras las puertas que el universo estaba intentando abrir porque no se parecen a lo que imaginaste. Tercer error: pedir movido por el dolor, no por la conciencia. Cuando solo rezas en la desesperación, estás afirmando escasez, miedo, sufrimiento, y eso es lo que sigues atrayendo. La forma correcta de pedir es decretar, no suplicar. Es afirmar como si ya hubiera sucedido. Es dar gracias por la respuesta antes de que se manifieste. Es confiar en el tiempo divino sin ansiedad. Es estar abierto a algo mejor de lo que imaginaste. Es vibrar abundancia incluso antes de ver ningún resultado físico. Florence Scovel Shinn enseñó que tus palabras son varitas mágicas, pero solo funcionan cuando están alineadas con tus sentimientos y tus creencias profundas. Puedes repetir 1000 afirmaciones positivas al día, pero si en el fondo no crees en ellas, no tienen ningún poder. Y lo más importante, aprende a agradecer los noes, los silencios, las puertas cerradas, porque cada uno de ellos es protección, una liberación, un redireccionamiento hacia algo infinitamente mejor. La fe no es exigir que tus oraciones sean respondidas de la forma y en el tiempo que tú quieres. La fe
no es controlar a Dios. La fe no es forzar al universo a doblegarse a tu voluntad limitada. La fe verdadera es confiar incluso cuando no entiendes. Es agradecer incluso cuando no puedes ver. Es decretar abundancia incluso rodeado de escasez aparente. Es saber que eres digno, que lo mereces, que ya está hecho en el plano espiritual, aunque todavía no se haya manifestado en el plano físico. Y cuando aprendes a rezar así, todo cambia. No porque Dios finalmente decide escucharte, sino porque finalmente aprendiste a hablar el lenguaje que el universo entiende, el lenguaje de la convicción, no de la súplica, el lenguaje de la gratitud, no de la desesperación, el lenguaje del creador consciente, no de la víctima impotente. Carmen hoy mira atrás y casi no puede creer que era esa persona desesperada, implorando por cambios, porque se dio cuenta de algo fundamental. Siempre tuvo el poder, siempre, solo que no sabía usarlo. Estaba pidiendo como mendiga cuando debería estar decretando como reina. Y tú también tienes ese poder, siempre lo has tenido. La pregunta es, ¿vas a seguir usándolo mal o vas a aprender finalmente la técnica que transforma palabras en realidad? Hemos llegado al final, y si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje era para ti. No fue casualidad que encontraras este vídeo. No fue suerte que lo hayas visto hasta el final. Fue el universo mostrándote exactamente lo que necesitabas escuchar en este momento de tu vida. Ahora quiero saber de ti. ¿Has pasado alguna vez por algo que pediste mucho y no sucedió? ¿Algo que en su momento pareció el fin del mundo, pero que hoy consigues ver de forma diferente? Comparte aquí en los comentarios. No hace falta que cuentes detalles íntimos. Solo di, sí, he pasado por eso. O, ahora entiendo por qué no recibí aquello. Porque cuando compartes tu experiencia, ayudas a otras personas que están pasando por el mismo dolor. Y lo más importante, cuando lo escribes, solidificas ese conocimiento dentro de ti. Dejas de ser receptor pasivo y te conviertes en co-creador de esta sabiduría. Si este mensaje te ha hablado, si has sentido que esto ha cambiado algo dentro de ti, dale al like. Esto ayuda a que este video llegue a más personas que necesitan escuchar exactamente esto. Personas que están en este momento sintiéndose abandonadas, invisibles, no escuchadas, y que necesitan entender que no es falta de fe, es solo la forma equivocada de pedir. Y si quieres continuar en este viaje de autoconocimiento espiritual, de entender las leyes universales que Florence Scovel Shinn enseñó, suscríbete al canal, porque viene mucho más contenido así, mucha más sabiduría que puede transformar completamente tu realidad. Échale un vistazo a los otros vídeos del canal. Hay contenido sobre manifestación, sobre cómo usar tus palabras con poder, sobre cómo reprogramar creencias limitantes, sobre cómo convertirte en un creador consciente de tu propia vida. Y recuerda, no necesitas esperar a llegar al fondo del pozo para cambiar. No necesitas esperar a que la desesperación te empuje. Puedes empezar ahora mismo a aplicar lo que has aprendido aquí. Puedes empezar ahora mismo a decretar, no a suplicar, a agradecer, no a implorar, a confiar, no a desesperar. Tus próximas palabras ya están creando tu próximo futuro, así que elígelas con sabiduría, diles con convicción, siéntelas con verdad y observa cómo sucede el milagro, porque el poder siempre ha estado contigo, siempre. Solo necesitabas aprender a usarlo. Un abrazo fuerte y hasta el próximo video.